Buenas, mi nombre es Vicente Sáez, de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, y estaré hablando de un tema interesante para quienes estamos en teoría general de sistemas. Estaré comentando acerca del tema de software libre, y hay dos preguntas que debemos responder: ¿cómo funciona y qué ejemplos podemos encontrar? Pero antes de responder estas dos preguntas, tenemos que saber qué es el software libre y cómo se originó. En base a estas preguntas, podemos decir que el software libre se refiere a la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software. De modo más preciso, se refiere a 4 libertades de los usuarios del software: la libertad 0, libertad 1, libertad 2 y libertad 3. La libertad 0 nos habla de usar el programa con cualquier propósito. La libertad de estudiar cómo funciona el programa y adaptarlo a tus necesidades. El acceso al código fuente es una de las condiciones previas para esto. La libertad de distribuir copias, con lo que puedes ayudar a tu vecino. La libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras a los demás, de modo que todas las comunidades se beneficien. El acceso al código fuente es un requisito previo para esto. Vemos que estas 4 libertades resaltan la libertad. Es decir, tienes la facultad de ver cómo está creado el código fuente y la modificación de él. Un programa de software libre, si los usuarios tienen todas estas libertades, así pues, deberían tener la libertad de distribuir copias, sea con o sin modificaciones, sea gratis o cobrando una cantidad por la distribución, a cualquiera y cualquier lugar. Y ser libres de hacer esto significa, entre otras cosas, que no tienes que pedir o pagar permisos. También deberías tener la libertad de hacer modificaciones y utilizar de manera privada en tu trabajo u ocio, sin ni siquiera tener que anunciar que dichas modificaciones existen. Si publicas tus cambios, no tienes por qué avisar a nadie en particular, de ninguna manera en particular. Hay algo muy importante cuando decimos que también deberías tener la libertad de hacer modificaciones y utilizarlas de manera privada en tu trabajo. Sí, porque vemos que en nuestro trabajo podemos tener información privada, nuestra base de datos, y no podemos mezclar una cosa con la otra, ya que el código fuente puede ser modificado, pero nuestra información privada es de nosotros. No tiene por qué ser suministrada a ninguna persona. Entonces tenemos que tener claro esos dos conceptos. La libertad para usar un programa significa la libertad para cualquier persona u organización de usarlo en cualquier tipo de sistema informático, para cualquier clase de trabajo y sin tener obligaciones de comunicárselo al desarrollador o alguna otra entidad específica. Entonces vemos que el software libre es de gran importancia y es un gran mecanismo para todos nosotros. Teniendo en cuenta y cada significado, entonces miremos cómo se dio este tema. Vemos que el software libre comenzó a manejarse el concepto a finales de los años 50 e inicios de los 60. Casi la totalidad del software era producido por académicos y grupos de investigadores colectivos de usuarios. Distribuían los sistemas operativos y programas cuyo código podía modificarse para realizar arreglos y mejoras. El concepto de código abierto y la práctica de compartir con autonomía la información tecnológica proviene de la industria automovilística. Entonces vemos que este concepto venía dándose. A finales de los 70 y principios de los 80 del siglo XX, las empresas empezaron a vender computadores y los software empezaron a cobrar por sus licencias. Surgió en los años 80 ante la necesidad de llevar a cabo proyectos para su elaboración ante la aplastante mayoría del privatismo. Es decir, que el software libre empezó a tomar fuerza, a plasmar sus bases a partir de los años 80, viendo que venía aplastando el tema del privatismo, del comercio
y de el software y los códigos empezaron a ser cifrados para que no fuera de conocimiento para todas las personas. De hecho, uno de los padres de la informática, Bill Gates, pensaba en 1976, anunció que compartir el software era un robo. Bajo esta premisa existían contrapartes en desacuerdos a esa afirmación. Teniendo en cuenta la privatización del código, surgió el nombre de Richard Stallman. Lanzó el proyecto GNU para escribir un sistema operativo completo, libre de restricciones para el uso, modificación y distribución con o sin mejoras. Además de las restricciones del código, una de las situaciones que llevó a iniciar este proyecto era precisamente el código fuente de una impresora, que no se podía revelar o ver. Otro de los puntos claves para realizar el proyecto GNU fue el desacuerdo con Symbolic Inc. sobre el acceso a las actualizaciones. Viendo que Richard Stallman tenía claro la importancia del software libre, en 1983 pretendía crear un sistema operativo completamente libre. Asimismo, en 1981 Stallman creó la Fundación para el Software Libre para proveer soporte logístico, legal y financiero al proyecto GNU. GNU se volvió más popular, entonces empresas y particulares comenzaron a contribuir al sistema con productos y modificaciones. En 1989 fue publicada la primera licencia pública general del GNU y para 1990 el sistema GNU tenía un editor de texto llamado Emacs, un compilador de texto llamado GCC y muchas utilidades y bibliotecas similares a Unix, pero le faltaba un componente clave, el kernel. En 1991 se lanzó la segunda actualización de la licencia. En ese mismo año se dio un gran aporte por parte del ingeniero de software Linus Torvalds, quien liberó el kernel, el núcleo, que era lo que le faltaba a todo esto. Ese kernel lo llamó Linux, nombre dado en honor a su nombre Linus, cambiando la S por la X para que fuera modificado con libertad. En 1992 licenció una nueva versión según los términos de la Licencia General Pública, GLP, con los que nos brindó un sistema operativo libre, completo y eficiente, GNU Linux. Conociendo la historia y el significado del software libre, podemos responder cómo funciona y los ejemplos que existen. Para eso, cómo funciona el software libre, partimos y hay que tener muy claro que el software es una creación intelectual, como cualquier creación. Es por eso que explicaré cómo funciona el software libre a través de una analogía. Antes de eso, hay que tener en cuenta que hay que tener en cuenta que día a día nosotros utilizamos software libre, sin importar el sistema operativo, si estás utilizando Windows, Mac, entre otros. Entonces les venía diciendo que explicaré cómo funciona el software libre a través de una analogía. La analogía la llamaré el dulce de la abuela. Partimos con el privado. Y dice así: existe un dulce creado por la industria y uno de los consumidores llamó a la oficina principal de la fábrica y habló con el creador de la receta del dulce, el dueño. El usuario le pidió el favor que revelara su receta, es decir, los componentes de la fabricación, ya que no sentía confianza al momento de comerlo, ya que era alérgico a algunas salsas y el producto se veía apetitoso. Aun viéndose apetitoso, el usuario se sentía en desconfianza, ya que le podría producir alergia. Es por eso que se tomó la molestia de llamar a su creador y pedirle los componentes de esa creación, cómo se hizo el dulce. El dueño del dulce y la receta le dijo que no era posible, ya que la competencia podía imitar sus productos y para ellos fue costoso llevar el producto al punto final de su creación, siendo que para la empresa
Es importante proteger la receta, y es lo que a ellos les produce dinero. Con esta incógnita de los ingredientes no se ajustaba a su necesidad, pensó el usuario, y pensó el usuario que para ellos es más importante la receta que las necesidades. Vemos con esta analogía del privatizado que son celosos con el código, con la receta, y no se puede dar a conocer. Pero teniendo en cuenta esta analogía, explicaremos el software libre, cómo funciona con ella misma. Dice que el dulce de la abuela, como lo titulé, ella le gustaba mucho recibir visitas de sus nietos. Y 4 de sus nietos eran muy amantes al dulce, y sin pensarlo se reunieron con la abuela para preguntarle lo siguiente: abuela, este dulce está muy exquisito, ¿cuál es la receta para la creación de él? La abuela, sin más allá, le revela la receta y los toques mágicos para que el dulce quede exquisito. Al recibir la información, cada uno la lee, y al momento de llevar a cabo la fabricación del dulce le añaden un ingrediente más y lo hacen diferente. Asimismo hicieron los demás y la adaptaron a sus necesidades. A los 15 días siguientes se reunieron con la abuela y cada uno de ellos llevaron el dulce y la receta, y se dieron cuenta que era diferente y las compartieron entre ellos. Uno de ellos se la dio a un hijo, la receta, y ésta, al ver una oportunidad de negocio, montó una distribuidora de dulces y él mejoró aún más la receta. Entonces podemos concluir que el software libre es cooperación, es compartir los conocimientos, es crecer con la ayuda de los demás. Un ejemplo claro de ellos es Linux, tal como lo expliqué en la información del origen del software libre. Pero como les decía anteriormente, para iniciar les recuerdo que todos usamos software libre, sin importar que tengas un sistema operativo de Windows, Mac, en tu smartphone, ya que si analizamos qué navegador estás utilizando, te aseguro que utilizarás, en un caso dado, Mozilla, Chrome. Aunque Chrome no sea un software libre, está basado en Chromium, que es un proyecto de software libre de Google para el navegador. Entonces vemos dos grandes ejemplos, que son los navegadores y el sistema operativo Linux, que está disponible para todos, para ser modificado, para ser distribuido. Con esto quería concluir. El software libre nos brinda la oportunidad de conocer, redistribuir, copiar y ayudar a las demás personas. Con el cooperativismo podemos llegar mucho más lejos en el conocimiento y la mejora de los sistemas operativos. Muchas gracias.